escúchame. Aguanta, hombre. Aguanta. Al hospital central. Vámonos. Julio, escúchame, Carlitos. Quédate conmigo, aguanta. ¿A dónde crees que vas? ¡Abre paso! ¡Quítense! Por favor, hermanito, aguanta. Tienes que aguantar, por favor. Prepárenlo. Tenemos que operarlo. Buenas. ¿Qué onda, papá? ¿Qué pasó, papá? ¿Crudo? Se ve que sí está crudo. ¿Por fin llegas? ¿Algo más que me tengas que decir? Sí, que tu papá te está esperando en el establo desde hace 1 hora. Se te olvidó lo de la entrevista. Como si te importara. ¿Qué sigues perdiendo tu tiempo, mamá? Ya sabes que a este le vale madres todo. Este es tu papá. Más respeto. Voy a ver a su abuelo. Se enoja que le dices y ella se la pasa mentándole la madre todo el día y llorando por los rincones de la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Pues que el conserje del hotel creo que habló en contra de Victoria. Que escuchó una discusión, los oyó peleando y que lo último que dijo Julio antes de desmayarse fue Victoria. ¿Y alguien más sabía que iba a estar él ahí? Las fans de siempre. Este güey y yo. Y bueno, ¿lo arrestaron o qué? Sí. Yo no me compro eso. Yo no creo que pase a hacer algo así, pa. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Ya lo terminaron de operar. ¿Y? Quedó en coma. La bala entró y salió, pero dañó el pulmón y dañó el corazón. No sabemos cómo voy a reaccionar. Esa maldita la tenemos que meter a la cárcel, Mateo. ¿Pero por qué? ¿Por qué le hizo una cosa así? No entiendo por qué. Vamos a calmarnos todos. Voy a ir a la estación a hablar con Victoria. Vamos a aclarar esto, ¿sí? No, mijo, no vayas. ¿A qué vas? Al menos voy a averiguar quién le hizo esto, ¿no? Con calma, mijo. ¿Cómo pudiste ponerte en riesgo? Y a tu hermana de esa manera. Porque estoy harto que nos tengas encerradas a las dos como presas. ¿Y crees que David iba a rescatarte de mí? ¿Y David qué tiene que ver? Pues trabajaba con Treviño. Me quieren hacer a un lado. Las iban a utilizar para negociar conmigo, pero si no intervengo, las estarían vendiendo en un congal. Tú me estás diciendo todo esto porque quieres que siga con tu plan con Rafa, ¿no? Aquí el único que nos está utilizando como mercancía eres tú. No me hagas perder el tiempo y métete. Don Neto, voy a recibir a la periodista que acaba de llegar. Ven. Me llegó que andas en negocios con Amado Matamoros. ¿Es cierto? Ese hombre es un criminal. Lo aprendí de ti, papá. ¿Qué no te acuerdas cuando estaba chico que le permitías a Treviño que aterrizara en una de las pistas del rancho con cargamentos de quién sabe qué? Si yo creo que a esta edad me conviene tener amigos con poder que me deban favores, ¿no? ¿Amigos? Pues cuídate de lo que negocies con tu amigo Amado Matamoros. No vaya a ser que le vendas el alma al diablo y te des cuenta muy tarde. Ya. Que viene la periodista, sonríe. Papá, un abrazo. Mateo Solar, hermano y productor musical de Julio César Solar, se retira del hospital sin dar ninguna declaración. Al parecer, Julio César fue operado y se encuentra en coma. Hija, tranquilízate.
Me parte el alma verte llorar así. Papá, júrame que tú no tienes nada que ver con lo que le está pasando a Julio César. Hija, ¿cómo crees que yo tengo algo que ver? Yo sabía cuánto lo querías. ¿De dónde sacas eso? Alexis me dijo que eres un hombre literal. ¿Y cuántas veces me has dicho que Julio César se merece lo peor por lo que me hizo? Papá, si fuiste tú, no te lo voy a perdonar. Señor Zavala, en estos 40 años dentro de la música, ¿cuál podría usted decir que es su más grande orgullo? Sin duda haber creado una dinastía de artistas. Aquí con mi hijo el Rafa y con mis nietos, Santiago y Nicolás, que también son artistas. Tengo que tomar una llamada, permítanme, por favor. Bueno. Oye, papá, me quedó una duda. ¿Todos los hijos que tienes regados por el mundo también son parte de la dinastía? No te enojes, hombre. Acaban de darme una noticia que seguramente les va a interesar mucho y sobre todo a ti, Rafa. ¿Qué pasó? Acaban de darle un tiro a Julio César Solar y está muy grave. ¿Qué? Mateo, por fin contestas. ¿Cómo sigue Julio César? Mal. Muy mal, Rafa. ¿Y sabes quién le disparó? ¿Sabes si fue la niña esta que sale en las noticias? Sí, eso parece. Cuentan conmigo. Sabes que son como de mi familia. Gracias. Yo te aviso. ¿Dónde está ese hocicón de Alexis? Ese está en Los Ángeles terminando de arreglar la avenida de Pepe Aguilar. Hoy regresa. Sírveme un mezcal. Sí, patrón. ¿Y de David y las hermanas de Amado ha sabido algo? No, no he sabido nada de ellos. Quizás se le complicó el asunto a David con lo que le ocurrió al cantante este, ¿no cree? ¿O quiere que lo llame? No. No, mira, vamos a dejar que las cosas rueden por sí solas. Hay que estar prevenidos, Memo. Se nos avecina una guerra contra Amado. ¿Estén sus hermanas de nuestro lado o no? Yo crié ese cuervo y no voy a dejar que me saque los ojos. Así que aquí es donde haces todo eso que te tiene paranoico, ¿no? Yo no soy el que tiene que dar explicaciones. Llévala a la oficina. Bueno. Fuiste tú, ¿verdad? Fuiste tú el que le mandó a disparar a Julio César. Calma, calma. Ese tipo se metió con la mujer equivocada y traicionó a su padrino. Yo solamente aproveché la oportunidad para quedar bien contigo y con Treviño. Además, tú me dijiste que lo querías muerto, ¿que no? Yo no te pedí que lo mataras. Yo no tengo nada que ver ni con eso ni con lo de Treviño. Nada más se muera. Va a ser un fenómeno de ventas. Y a ti te toca el 30% de todo eso, papá. Estás loco. Teníamos que sellar nuestra sociedad de alguna manera. Y qué mejor que con sangre, ¿no? Victoria. Mateo, ¿Qué pasó? Mateo, yo Dime no qué fui, pasó. Mateo. Really Te talk juro to que her. yo no fui, Mateo. ¿Qué Ayúdame, pasó? por Dime quién favor. fue. Yo Dime no quién fue. fui, Dime quién Mateo. fue. Dime quién fue. Por favor. Seguimos en vivo desde el Hospital Central de Houston, donde Julio César lucha por su vida después de haber recibido un disparo en la espalda. Hasta ahora, las únicas sospechas del ataque recaen en la presidenta de su club de fans, Victoria Aguilar. Según testigos, Victoria y Julio César se habrían visto en horas de esta mañana en un cuarto del Hotel Seasons en Downtown, y allí, como consecuencia de una discusión, ella habría realizado el disparo que ahora tiene a Julio César en tan grave estado. Autoridades policiales informan que en estos momentos Victoria está siendo trasladada a un centro de detención. Por el momento nosotros seguiremos informando. Él es el centro de todo. ¿Qué vamos a hacer sin él? ¿Dónde está Isaac? Debería estar aquí al lado de su hermano. Este es el quinto mensaje que te dejo, Leticia. Devuélveme la llamada, caray. Bueno, te quiero ver. Pero no, ahorita mismo. Sí, en lugar de siempre. Dale, pues. Isaac, quiero saber qué fue lo que pasó con tus hermanos. Platícame todo lo que sepas. Pues Mateo, ayer fue a tranquilizar a Victoria. Y estaba como loca porque Julio César no la quiso ver antes del concierto. ¿Tú fuiste con él? Hombre,
Pobre ese lugar, esas orgías llenas de fanatiquillas. No deja nada bueno. Ay, mijo. Ojalá tus hermanos hubieran sido tan maduros como tú. Todo se nos está cayendo encima. Mira, pa, yo que tú no cancelaba ninguna fecha de la gira nacional. Julio César es fuerte, se va a reponer. Si no se recupera, estamos en la quiebra, mijo. Ya me gasté todos los anticipos. Hay que tener fe, pa. Pídele, por favor, a tu novia que nos ayude con sus colegas, que trate de que no hagan más escándalo que ya es. No te preocupes, cuenta con eso. Ánimo. Seguimos haciendo guardia aquí en Houston. Los rumores hablan de traqueotomía, que consiste en un agujero que se hace en el cuello a través de la tráquea para administrar aire y retirar secreciones de los pulmones. Si llegara a sobrevivir, pues Julio César ya no podría volver a cantar. ¡Hora! Amá, ya deje de estar viendo a ese periodista que es un morboso. Vayas a tomar sus pastillas para que se tranquilice, ándale. ¿Se puede? Chalino, qué bueno que llegaste. ¿Qué le pasó a Julio César? Siento que ya no va a poder cantar. Tranquila, Esther. Todavía nadie sabe nada. Tómate tu medicina, ándale. Ándale, Amá. Vengo con un encargo de Mateo. ¿Qué pasó? Dice que juntes a tus primos. Pero ya. Malditas vueltas del destino, con sus ataques tan cobardes. Cada mañana es más mezquino este dolor que me dejaste. Despertar es algo que sin ti no quiero ni intentar. Brilla el sol afuera, pero en mi soledad no hay nada más que oscuridad. ¿Es tu homenaje o el puro sentimiento de culpa? Dime, ¿tuviste algo que ver con lo que le pasó a tu ahijado? ¿Yo qué voy a tener que ver? Lo que tienes de vanidoso y de ambicioso, tienes de canijo. Eso te lo aprendí a ti, ¿no? Dime, ¿qué fue lo que hizo mal? Dime, ¿superarte? ¿Hacerte sentir decadente? Más bien eso fue lo que te pasó a ti conmigo, ¿no? ¿Por qué me das tanto, papá? Mira, no te hagas la víctima. Dime, ¿tuviste o no tuviste algo que ver? Ya te dije que no. Fue un lío de faldas, no lo sé, que no viste las noticias. ¿Con la fanática esa? ¿O con Selva, la hija de Treviño? Gabriel estaba muy cuando la dejó. ¿Por qué no vas y le preguntas tú? Es muy tu amigo, ¿no? Preguntar es mezclarse. Nosotros somos artistas. Ellos son asesinos. Ten mucho cuidado, porque cuando uno se mezcla con ellos, es muy difícil volver atrás. ¿Algo más que me quieras contar? Carnal. Tú sabes cómo es este juego, Amado. El que pierde suelta la sopa y ya no tengo nada más que decir. Esto no es un juego. Pensé que te conocía. Veo que ya no se puede confiar en nadie. Tráela. Le vas a decir exactamente lo que quedamos. Si no sabes lo que puede pasar, ¿no? ¿Estamos? No le temo a nada que no les extrañe, que estuve en el bote y durmiendo en la calle. Cambié la pistola por una guitarra, pero si le buscas no dudo en sacarla. Los que yo quiero siempre estoy al 100, como tú los trates te trato también. Por ahí se rumora y los plebes me han dicho
que soy un ángel con colmillos. ¡Ua! ¡Qué rolota, primo! Al 100, primo. Órale, el Mateo. Hey, el Mateo. Acá te los tengo. ¿Qué onda, Mateo? ¿Cómo va todo? ¿Quién le disparó a mi hermano? ¡Tranquilo! ¿Quién? Le dije todo lo que sé. Mateo. ¿Qué te hicieron? Oye, ¿qué le hiciste? Los dejo solos para que David te explique. Vámonos. Juro que yo no dije nada. Pues alguien tuvo que haber abierto la boca. Pudo haber sido Agustina o alguno de los guaruras, pero ya no importa. Oye, dime que no es verdad lo que dijo Amado. Que ibas a traicionarme. Yo te dije todo lo que sé. Es el Treviño el que está enojado con tu hermano. Y como te lo dije antes, si ocupas ayuda, aquí estamos para rifárnosla contigo. Si Treviño le dispara a mi hermano, lo quiero matar. Y si me quieren ayudar, me van a ayudar a encontrarlo. Vamos. Un honor que un productor de tu talla me escuchara. Ser cantante es mi sueño y es la última oportunidad que tengo.